El reciente anuncio del presidente Gabriel Boric sobre el aumento del 17,7% del presupuesto destinado a seguridad pública marca un hito en la agenda del gobierno hacia el cierre de su mandato. Sin embargo, en el debate legislativo, un revés en la transparencia financiera, con el rechazo del levantamiento del secreto bancario para la Comisión del Mercado Financiero de la CMF, plantea interrogantes en el combate del crimen. Es por eso que aprovechamos de preguntarle al ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, acá en el estudio. ¿Cómo le va? Buenos días, ministro. Muy buen día. ¿Cómo están? Muy buenos días. ¿Qué involucra este rechazo del secreto bancario y por qué afecta al proceso que usted está llevando? Para partir, vamos a ir al presupuesto. Por supuesto, vamos a hablar de lo que ha pasado con este caso de Bernarda Vera, pero quiero detenerme en eso. ¿Por qué perjudica la lucha contra la delincuencia y contra el crimen no tener una ley como la gente de secreto bancario? A ver, lo que pasa es que algunas cosas previas como para poder entender el contexto. Desde el retorno a la democracia, en Chile hay personas que defienden el secreto bancario como si fuera un dogma de fe. Claro. Y esta es una discusión que tuvimos desde en la década de los 90 de la nueva ley de drogas y cada una de las modificaciones que han existido en adelante para la unidad de análisis financiero, para la ANI, donde siempre se han tocado los temas de levantamiento de secreto bancario, han sido objeto de objeción por parte de un sector importante de la oposición. Yo diría que no toda la oposición hoy día, sino un sector importante de la oposición. Tanto que una cantidad no menor de esas reformas terminaron en el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, si me permiten, en algún momento declaró al inicio inconstitucional el levantamiento del secreto bancario porque afectaba la dignidad de la persona humana, como si las cuentas corrientes tuvieran dignidad, en el fondo, ¿no? Es raro. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Avanzamos en algún sentido con autorización judicial, pero hoy día estamos en un escenario donde las agencias que están a cargo en el contexto de la gestión de la inteligencia económica requerimos una ampliación de las indagaciones con secreto bancario específicamente para abordar los temas de crimen organizado. ¿Y por qué? Porque cuando hablamos de crimen organizado hay que sacarse de la cabeza que esto es Caribe y Bimblín esencialmente. Claro. Lo que tenemos tras crimen organizado es fundamentalmente economías ilícitas y empresas ilegales, que lo que hacen es explotar mercados ilegales con altas rentabilidades y mirando esto bajo el perjuicio de que estos tipos la rentabilidad que obtienen la dejan oculta en fojas de dinero bajo tierra, es completamente erróneo. En general lo que utilizan es el sistema financiero. O sea, no están guardando la plata bajo un colchón. No, esto es un soprano, ¿no? Sí, pero como claro, la gente piensa que son los sopranos. No, y no. No es así. Ocupan el sistema financiero, tienen perfecto conocimiento cuáles son los umbrales sobre los cuales operan, cómo operan los mecanismos de alerta y por lo tanto tienden a masificar para efectos de evitar esas alertas en el fondo, ¿no? Entonces, el rechazo de las normas que se han estado discutiendo en el Congreso lo que hacen es menos eficaz al Estado en la persecución de las organizaciones criminales. Ministro, el presidente Boric anunció en cadena nacional que al cierre de su mandato el presupuesto en seguridad habrá aumentado un 17,7%. ¿Qué aspectos concretos considera que fundamentan el aumento del 17,7% en el presupuesto durante este gobierno? Lo que pasa es que al inicio de esta administración, las administraciones anteriores habían crecido marginalmente el presupuesto. De hecho, la última administración lo que lo había hecho es que había decrecido levemente. Ojo, que probablemente porque habían otras prioridades que estaban vinculadas también a la pandemia. Pero reducir recursos en materia de seguridad tiene costos muy significativos. Durante este periodo, y ya lo anunció el presidente el día de ayer, lo que nosotros vamos a tener durante este periodo es el aumento de un 16,7% en el presupuesto solo para Carabineros y la Policía de Investigaciones. Eso ha implicado que el aumento de sus presupuestos en esta administración es sobre el 18%. Usted pregunta, ¿para qué esto? Bueno, focalicémonos en cuatro de los grandes rubros que están vinculados a esto. Uno tiene que ver con control de factores de riesgo. No hay que olvidar que los temas de seguridad suponen también problemas en que las personas que principalmente están afectadas son personas vulnerables y por lo tanto que requieren de presencia estatal. Y ahí tiene que ver con cómo controla usted los factores de riesgo. Lo segundo tiene que ver con cómo aumentamos y fortalecemos las dotaciones de las policías. Lo tercero tiene que ver en cómo aumentamos la prevención, fundamentalmente lo que está asociado a patrullaje. Fíjese que una de las cosas que habitualmente el gobierno pone énfasis es cómo ha implicado el cambio y la renovación del parque vehicular de las policías. Y usted me va a decir, pero ¿por qué importa eso? Bueno, porque no basta con tener vehículos, sino que los tiene que tener operativos. Claro. Y en el caso de las policías,
la disponibilidad de los vehículos supone mayor capacidad de patrullaje. El patrullaje está directamente vinculado a la disminución de delitos en las zonas donde estos ocurren. Y por último, tiene que ver con los aumentos de la eficacia de la persecución penal y policial, y eso tiene un impacto también en la gestión del sistema penitenciario y por lo tanto en la ampliación de la red penitenciaria que el país debe tener. ¿Se podría decir que este aumento se ve efectivamente en más carabineros, mejor equipamiento? Más dotaciones, mejor equipamiento, y eso está muy vinculado a los resultados. Los resultados que el país ha tenido en materia de seguridad, por cierto, deberían ser todavía mucho mejores, pero los indicadores de los delitos más complejos han ido a la baja. Usted pasó de justicia a seguridad. Y seguridad tiene características diferentes a justicia. Aprovecho de pedirle lo didáctico. ¿En qué sentido? ¿De quién no se encarga y de qué se encarga? ¿Es una muy mala pregunta? ¿O una pregunta compleja? No. Yo puedo... A ver, justicia es el sector que está a cargo del vínculo del Ejecutivo con el Poder Judicial, pero además del funcionamiento del sistema de justicia en su totalidad, ¿no? Y ahí, cuando yo llegué al gobierno, que llegué en un contexto además donde había todo un debate a propósito de indulto, estuve a cargo de una parte de la tramitación de la Agenda de Seguridad Pública, ¿no? A propósito de los temas de persecución penal y gendarmería, que está ahí. Pronto se va a cumplir un año en que yo me tuve que trasladar a la Subsecretaría del Interior. Claro. Y la Subsecretaría del Interior, hasta antes que se creara el Ministerio de Seguridad, era como el gran centro de gestión gubernamental y de coordinación gubernamental. Con la creación del Ministerio de Seguridad, los temas de seguridad se trasladan hacia acá. Y por lo tanto, una de las decisiones del Congreso, al trasladar seguridad en un sector y mirarlo desde el punto de vista de sistema, es sacar la seguridad de la moneda y por lo tanto la contingencia política y transformarlo en una política pública permanente. Si usted me permite, ¿qué es lo que yo he pasado en este arco? Más o menos el ciclo de cumplimiento de la ley. Y para un profesor de Derecho, haber tenido la posibilidad de pasar por esos tres sectores es un privilegio. Sí, es por lo menos distinto. Pero lo que la gente reclama es, por ejemplo, no tiene que ver usted hoy con esto, pero el caso de Julia Chuñil dice falta justicia. Y por el otro lado también reclama falta seguridad. Sí. Y ahí es donde usted con su experiencia en Arco le puede decir a la gente qué es lo que se necesita. Es bien relevante la manera en que lo plantea, porque cuando estaba en justicia, la pregunta es, no tenemos justicia, y la respuesta a eso está muy vinculada a la oportunidad. Ya. O sea, usted puede sancionar a los delitos, pero si lo hace en un tiempo distante, lo que tiende a producir es que las personas consideran que no hay justicia, porque el tiempo promueve la impunidad. La dilación promueve genera la percepción, y eso, la percepción de impunidad, y la percepción de impunidad lo que hace es que corroe la confianza en las instituciones. Entonces, en justicia lo clave es solución oportuna. Cuando usted mira de la perspectiva de seguridad es mirar otro sector, pero bajo el mismo criterio. En seguridad, usted tiene una dimensión preventiva, evitar que algunas cosas sucedan. Uh-huh. Pero si suceden, lograr resultados muy oportunos y rápidos. Por eso, los indicadores de desempeño de las policías, por ejemplo, en el caso de homicidio, Chile tiene una tasa de resolución policial de homicidios que está cerca del 60% de los homicidios que ocurren durante un año, y un poquito más. Eso habla de una alta eficiencia policial en la resolución policial. Otra cosa distinta es luego cómo se tramita el procedimiento, en fin. Eso tiene un impacto muy significativo en el indicador que tienen las personas en relación a las policías. Conclusión. ¿Cuál es el elemento común en ambas cosas? En justicia y en seguridad, que la confianza en las personas depende de la reacción oportuna por parte del Estado. Nos encontramos esta mañana con Luis Cordero, ministro de Seguridad. Ministro, qué bueno que en una oportunidad mencionó las policías, porque el presidente aprobó el nuevo Alto Mando 2026, conformado por 40 generales activos, lo cual significa que 9 generales pasaron a retiro, entre ellos figuras destacadas como David Rubio y Jen Camus, y pese a sus buenas evaluaciones, asciende a Manuel Cifuentes como nuevo jefe de la zona metropolitana. Y acá me gustaría hacerle la siguiente pregunta. ¿Qué desafíos hay en materias de policías? A ver, yo creo que Chile tiene un desafío global en materia de seguridad que está vinculado a gestión. Y sorry que ocupe esta palabra en una mañana
porque puede sonar así como muy pesado, ¿no? Hemos hablado de presupuesto, pero Chile ha fortalecido instituciones, ha incrementado presupuestos y está aumentando dotaciones. Pero lo que necesitamos son resultados, a propósito de la pregunta suya. No saca nada usted con que aumente dotación y aumente presupuesto si los resultados no los tiene y no son oportunos. Y por lo tanto, el desafío que el país tiene en el caso de las policías no solo es el aumento de sus dotaciones, esto también pasa en el caso de la Policía de Investigaciones, sino que los perfiles de sus altos mandos estén orientados al cumplimiento de esos resultados. Este es el primer alto mando que a mí me corresponde, porque bueno, es el primer ministro de Seguridad en este ámbito, y el trabajo que yo tuve tanto con el general Araya como con el director Segna para definir los perfiles de ese alto mando, y también el escrutinio que hizo el presidente de la República respecto de cada nombre, tiene que ver con el fortalecimiento institucional de las policías hacia adelante, en dos sentidos. En el caso de Carabineros tiene una estructura bien heterogénea. Nosotros miramos Carabineros como si fuera uniforme, pero dentro de Carabineros tiene orden público, tiene investigación policial, pero tiene una dimensión comunitaria que es muy grande. No, la gente siente que su carabinero de barrio y en específico en regiones es muy relevante. O sea, y además... Es parte de la comunidad. Y es tan relevante que hay un tipo de intervención, que es el modelo de integración comunitaria, que pueden ingresar a cualquier lugar y fíjese lo que ha pesquisado. Nosotros hoy día la capacidad de organización comunitaria, que estaba muy debilitada, está hoy día esencialmente en torno a los comités de seguridad. Entonces, en el caso de la Policía de Investigaciones, que es una policía esencialmente investigativa, pero además tiene un ámbito en migraciones que es bien relevante, el perfil de científico de sus investigaciones, pero también los resultados de las mismas son claves para el combate al crimen. Entonces, ¿por qué importa? Porque cuando hablamos de seguridad, habitualmente creemos que esto es pura y simplemente castigo. Y las policías tienen una dimensión preventiva y de confianza en las personas que el sistema institucional también tiene que saber aprovechar. Esa dimensión comunitaria del rol de las policías, que las tienen ambas muy internalizadas, es clave también para mirar la seguridad más allá que código penal y que orden público. Ministro Cordero, ¿qué es el SICPOL? El SICPOL es una organización nueva que se comienza a implementar ahora a partir del mes de octubre, que es el Centro Integrado de Coordinación Policial, que lo que busca es que ambas policías desarrollen operaciones conjuntas complejas y evalúen riesgos contingentes y futuros. Es una unidad que queda dentro del Ministerio de Seguridad y que pasan a integrar oficiales generales. Y eso le da una dimensión estratégica a la seguridad en esta visión también anticipativa. En ese sentido, siempre se ha especulado que a Chile le falta inteligencia. No inteligencia ni emocional, no. ni tampoco intelectual, sino aparatos de inteligencia que estén a la altura de lo que sucede en el resto del mundo. Por supuesto, también siempre está la vieja pregunta de quién quemó el metro y que la falta de información abunda y en el evento del estallido social, y mucha gente se hace legítimamente esa duda presente. ¿Esto se actualiza también en el proceso presupuestario? ¿Hay temas pendientes desde seguridad? En materia de inteligencia hay que ver dos cosas. Una, la inteligencia del Estado, ¿no? Que es esta visión de cómo disponer de información para hacer análisis de riesgo y prospectivo. Otra, la inteligencia policial, que está dentro, que es un elemento de la inteligencia de Estado. Yo creo que, si me permite un comentario en materia de inteligencia, hay que sacarse de la cabeza que esto es una especie de película gringa, o esto usted está Misión viendo, Imposible. o está viendo James Bond. O sea, no. Esto fundamentalmente tiene que ver en cómo se levanta información, cómo el Estado trabaja con información, y yo también le quiero ser bien franco en cómo las autoridades que asumen responsabilidad entienden la información de inteligencia. Sí, porque pueden haber gente O sea, pasada de rosca que quiera usarla con fines personales. Y eso es una cosa. Y la otra es que no entienden la información de inteligencia que le está llegando. Si ese es el punto, en el fondo, ¿no? Mire, Claro. En este tipo de ámbito, y particularmente en este cargo, desde que estuve en Interior primero y ahora en Seguridad, yo recibo en mi teléfono, pero también en mi escritorio, una cantidad de información reservada y confidencial todos los días, respecto de la cual yo tengo que tomar decisiones u orientar decisiones, pero de las que no puedo disponer en una conversación públicamente. Claro. Ya. Esto pasa con otras autoridades públicas también. La manera en que el Estado comprensivamente tiene que entender esto es que no basta con que tenga inteligencia, sino que también que tenga autoridades que reciben esa información, que comprendan y tomen decisiones en función de eso. No sé si me explico. Claro. O sea,
¿Qué pasó con el? Hay un montón de cosas o interrogantes que el país pueda tener. Otra cosa distinta es, y si teníamos información y la autoridad no es capaz de procesar esa información, también forma parte de la comprensión de cómo deberíamos mirar los temas de O sea, si las inteligencia. autoridades no están a la altura, no te sirve nada la información. Exactamente. Y eso vale para muchas cosas. Es verdad. Es verdad. Hay un tema con desinformación que también queremos hacerle doble clic. Sí, de hecho estamos a 47 días de las elecciones presidenciales y quisiera saber si lo podíamos llevar a esa área para Veamos. preguntarle algo muy general que nos gustaría saber sobre la desinformación, que hoy Sí. en día está rondando muchas fake news, y en especial de candidatos presidenciales, que es algo gravísimo. Queríamos saber qué opina de la desinformación en el debate político, como en el caso de la acusación de Kast sobre el presupuesto de las fiscalías, donde, para dar un poco de contexto a la gente, Kast acusó que había disminuido el presupuesto del Ministerio Público, y acá Fast-Check lo corrigió diciendo que era falso, y si bien hubo un recorte inicial de 7.064 millones, eso fue revertido, ¿cierto?, por Sí. la flexibilidad presupuestaria. Sí, lo que pasa acá, a ver, dos cosas. Primero, en el caso del Ministerio Público, cuando uno mira todas las iniciativas de reforzamiento institucional que se están haciendo en esta administración, cuando termine, el Ministerio Público va a ser probablemente la más significativa que el país ha tenido. De hecho, durante este periodo, el Ministerio Público ha tenido las reformas estructurales desde su creación, entre otras la creación de la Fiscalía Supraterritorial. O sea, los cambios que se han tenido para el Ministerio Público han sido muy significativos, y tengo también reconocer, y creo que es justo reconocer, que eso estaba a la par también de un modelo de gestión a la cual ha planteado el fiscal Valencia el Ministerio Público, que ha permitido potenciar estas dos cosas. Entonces, por eso, esa información es incorrecta. Lo segundo es, ¿por qué la desinformación es peligrosa en el debate democrático? Porque, claro, tiene esa vieja expresión de la modestia verdad de los hechos, en el fondo, ¿no? Y usted puede discrepar de las interpretaciones sobre algunos hechos, pero lo que no puede hacer es argumentar alterando esos hechos. Entonces, y ese aspecto es clave porque en el sistema democrático nos olvidamos que el voto tiene ciertas características. Y esto, desde el colegio hasta la universidad, todas las personas han sido educadas sobre la base de que el voto es personal, es secreto y es informado. Entre otras cosas, eso explica por qué tenemos franja electoral. Desde ahí... ¿Y eso qué es lo que importa? Entonces, ¿qué es lo que quiero, disculpe, No, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que la desinformación es al final del día una deslealtad al sistema democrático y a sus estructuras centrales de cómo funciona el voto. Pero ahí el candidato José Antonio Caz fomenta una idea que es la de un gobierno de emergencia, que uno podría decir, hey, están en este instante no haciendo las cosas bien. Una persona que va por la calle y escucha ese concepto y al cual quizás se le puede responder. No, yo no soy autoridad, pero tengo dudas de que no se hagan las cosas por las vías correctas. En ese sentido, me planteo desde esa dinámica y desde ese ciudadano que dice, escuché a Kast diciendo que necesitamos un gobierno de emergencia. Sí. Ahora, ¿qué diría el Ministerio de Seguridad? Yo lo que diría son dos cosas. Yo sobre este punto he respondido, pero yo creo que las retóricas de campaña están dentro del debate del juego democrático. ¿Y cuál es la cuña, el eslogan o la idea central de su campaña? Forma parte de las reglas del juego. La segunda, de cuáles son sus énfasis políticos. Lo que uno puede sobre eso es discutir. La idea de un gobierno de emergencia es una construcción política que no es nueva en la política, pero que desde el punto de vista institucional tiene una representación. Cuando yo reclamo un gobierno de emergencia, reclamo entonces también prerrogativas excepcionales. ¿Sí? Uh-huh. Entonces, ¿por qué tiene un eco que es complicado? Porque hay otros gobiernos de la región y en otras partes del mundo que reclamando un gobierno de emergencia reclaman atribuciones excepcionales en el fondo. Entonces usted puede decir, miren, lo que necesitamos es un gobierno de emergencia porque hay que tomar decisiones drásticas. Eso es una cosa. Y me parece que eso está dentro del debate político. Pero si yo reclamo un gobierno de emergencia para tener atribuciones de emergencia, entonces yo creo que el debate es completamente distinto. Entonces yo creo que la pregunta es otra en el fondo. Es que en ese sentido, cuando el tema de las atribuciones de la policía, porque mucha gente dice, me gustaría que la policía tuviese otras herramientas Sí. o hubiera... Algunos se arriesgan a acercarse a la idea del gatillo fácil y que sienten que la policía no tiene protección a la hora de poder ejecutar ciertos actos que probablemente a ellos les parece muy cómodo, pero que podrían poner en riesgo a otro. Porque el problema del gatillo fácil es que un día puedes dar a quien tienes que dar y otros no le das. Desde esa construcción hoy,
Y en este proceso que usted ha estado en Ministro de Seguridad, ¿qué cambios ha visto en la institucionalidad o ha conversado con Carabineros respecto a estos eventos? A ver, lo primero es, si hay algo por lo cual se ha podido avanzar en materia de seguridad es por los acuerdos de gobierno-oposición. O sea, yo soy de aquellos que está orgulloso de esos acuerdos. Lo segundo es que hemos actualizado nuestra legislación de un modo muy significativo. Entonces, hay algunos temas en ese argumento que son muy antiguos y que la verdad hoy día nadie diría, ¿sabe qué? Eso no es un tema en Chile porque hemos actualizado nuestra legislación y las atribuciones de la policía en un contexto además de un sistema democrático sujeto a escrutinio se han ampliado y se han estado ejerciendo en un sistema de peso y contrapeso. La discusión, fíjense, ¿hacia dónde ha girado? Ya no a las atribuciones de las policías, ha girado a más dotación, más medios. O sea, no más es presencia, más presencia, cobertura. Y eso, yo creo que es un tema del cual hay que hacerse cargo. De hecho, el plan de aumento de dotaciones ha estado en ese sentido. Pero hay un aspecto adicional y es ese vínculo que tienen las policías con las comunidades, que yo creo que es conveniente mirarlo y observarlo con detención. A propósito de lo que usted decía, que es cómo la comunidad ven a su carabinero, en el fondo. Es un espacio de conversación comunitaria que tienen las policías con las comunidades que yo creo que la política debiera mirar con bastante atención y con buena atención. Entonces, ¿por qué lo digo? Lo digo porque lo que esas comunidades necesitan, cuando hablamos de seguridad, lo que necesitan es que alguien le transmita tranquilidad. Claro. Y ese tema es clave en un sentido, en el funcionamiento de las policías, pero en el otro, en cómo las policías también se han ido corrigiendo. Los problemas de orden público que el país ha tenido en la intervención en materia de orden público han sido reconocidos por el propio Carabinero a propósito del estallido. Se han desarrollado técnicas en ese sentido, sí, ha tenido colaboración internacional Carabinero en ese sentido también. Hoy día hay mecanismos de cobertura en materia de control de orden público totalmente distintos a las que teníamos antes. Estamos con el ministro Luis Cordero conversando en esta mañana de turno. Ministro, hay una pregunta que me quedó en el tintero que no me gustaría dejar pasar, porque ya sabemos que la desinformación hoy en día se está utilizando como una herramienta electoral, Sí. y me gustaría saber su opinión, por qué cree que hasta hoy en día en Chile no existe ninguna forma que castigue el uso de la desinformación en campañas electorales. Su experiencia como ministro de Justicia interesante. Sí, ahí lo que hay es... Primero, recuerden que cuando la ministra Camila Vallejo y Aysén Echeverry avanzaron en la comisión contra la desinformación, de hecho se llevó al Tribunal Constitucional, se rechazó ese requerimiento. Lo que los hechos han demostrado, no hablemos de Chile, sino que han demostrado en el resto de los funcionamientos del sistema democrático en el mundo, es que la desinformación es extremadamente corrosiva. Yo creo que hay una preocupación de los medios, por cierto, de que a propósito de regulación de desinformación... Y para los ciudadanos también. Claro, pero quiero decir, ¿por qué ha existido en algún sentido resistencia por un lado? Una preocupación sobre cómo puede una regulación de desinformación afectar la libertad de expresión. Yo creo que en ecosistemas de información, de hecho este sería un ejemplo, ¿no? Diversificado, entre otras cosas por tecnología, esos riesgos son completamente distintos a los que podíamos haber tenido hace 50 años atrás, hace 40 años atrás. Y lo segundo, que los temas de desinformación hoy día están muy focalizados en tecnologías, pero cuando uno mira, y disculpen la lata, la regulación del siglo XX, la desinformación fue incorporada como un aspecto que podía afectar el funcionamiento de los sistemas democráticos. Las alarmas excesivas en contextos de espacios protegidos, ¿no? Si alguien grita incendio dentro de un cine, usted no le puede decir que era una broma en el fondo, ¿no? Porque el impacto que tiene en una comunidad que está en un recinto masivo, cerrado, el riesgo que puede provocar es mayor. Estoy haciendo el símil para demostrar que la desinformación puede ser equivalente a decir incendio dentro de un cine. Y por eso es necesario abordar esto con ciertos niveles de profundidad. La pregunta es, ¿debo ocupar el Código Penal para eso? ¿O podía ocupar otras herramientas como la responsabilidad civil? Ese es otro ámbito. Pero que la desinformación es un problema, lo es. Que afecta una clave esencial del voto en el sistema democrático, por eso hablo del voto informado. Por eso tenemos franja electoral como garantía de igualdad. Entonces no puedo tener franja como garantía de igualdad y por el costado, entonces por vías paralelas, ocupar como la desinformación porque afecta esa lealtad de información. La no regulación del sistema digital respecto a las campañas es un tema que hay que abordarlo.
Sí o sí. Y dentro de esto tengo dos preguntas para ir cerrando y agradeciéndole su presencia porque ha respondido todo. ¿Cómo se ha enfrentado el tema de la coordinación interinstitucional en regiones conflictivas como la Araucanía y Tarapacá? Yo creo que Con los son regiones que han tenido situaciones muy complejas. En el caso de la macrozona sur eso es muy evidente. Los datos al inicio de esta administración de los hechos violentos eran muy altos y se han ido bajando sustancialmente. Yo diría que la macrozona sur es una buena experiencia de trabajo integrado para propósito común. Esta idea de que las instituciones tienen que colar, no. Si usted lo que tiene que buscar es que las instituciones entiendan que cuando están los resultados los evalúan a todas conjuntamente. Y yo creo que más allá de la macrozona sur como violencia, algunos actos de terrorismo, en fin, si uno lo quiere mirar desde el punto de vista de gestión, los buenos resultados o el decrecimiento de las acciones violentas se debe a que hay mecanismos de trabajo conjunto que han obtenido resultados. En el caso de la zona norte, de las zonas fronterizas, en algún sentido replican lo mismo. Yo miraría con más atención cómo han ido funcionando esos modelos de gestión y de trabajo conjunto. Hay varias cosas replicables del trabajo conjunto, instituciones muy distintas, que cuando usted las condiciona por un resultado común, sus desempeños son muy diversos. Y para cerrar, en la presentación pública de la ley de presupuesto, anoche el presidente después del fútbol hizo alusión a la propuesta de recortar 6.000 millones de dólares que ha hecho el candidato republicano José Antonio Caz. Y dijo que esto afectaría a los beneficios sociales como la PGU. Pero también podría afectar otras áreas. Usted que estuvo viendo el tema de presupuesto, que se reúnen y lo discuten, ¿propuestas de motosierra sirven en un país como este? En un país que yo creo que es un gran valor de este país, desde la derecha a la izquierda, la disciplina fiscal como una regla de oro en todos los sectores, explicar de dónde hacer el recorte es clave en el fondo, porque usted no puede decir lo quiero decir con mucho respeto, no es lo mismo decir voy a recortar en un país que no tiene adhesión a una regla fiscal, claro, y por lo tanto voy a disciplinar eso, a decirlo en un país donde la regla fiscal no se discute. Es como un valor de todo quien participa en la vida pública de nuestro país. Y yo creo que por eso, si usted va a hacer recortes en un país que tiene una adhesión incondicional a la regla de responsabilidad fiscal, es un escrutinio decir, bueno, ¿de dónde va a sacar esos recursos para ese ajuste? El ministro Luis Cordero esta mañana conversando con nosotros. ¿Algún otro apunte, dato o algo que el Ministerio de Seguridad esté trabajando que haya que comunicarle a la población? Bueno, y no además de que octubre la instalación de SIGPOL, a final de mes el presidente de la República va a firmar la política de seguridad pública y un solo mensaje. Saquémonos de la cabeza de que seguridad es simplemente policías y orden público. La seguridad es una visión un poco más global. Y saquémonos de la cabeza también que la seguridad es un afecta que afecta solo la propiedad. Probablemente preocuparse de la seguridad es también preocuparse de la igualdad, porque en seguridad los más afectados siempre son los más vulnerables. Luis Cordero esta mañana conversando. Muy buen día. con nosotros. Muy buen día. Muchas gracias. Ponte serio, oye. Lo serio no quita lo contento. Pero sí, esta es una gran noticia para Chile. Una que estábamos esperando hace tanto tiempo. Hoy somos nosotros, los beneficiados, los encargados de compartirla con ustedes. Las pensiones van a subir. Las jubiladas y jubilados al fin podemos sentir que Chile está cumpliendo. Y desde este septiembre va a subir la PGU a esos que trabajaron toda la vida y no les alcanza ni para remedios. Y desde enero, con el Seguro Social, comenzarán a aumentar las pensiones entre un 14 y un 35%. Además, subirán las pensiones de las mujeres, haciéndolas más justas porque siempre vivimos más. Y ojo, que esta buena noticia también es para las y los jubilados del futuro. Conoce más sobre esta buena noticia en lareformadepensiones.cl. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo. Qué lindo. ¿Yo? La noticia, pues.